Oremos. Te damos gracias, oh Señor, porque hemos venido en el día en que nos libramos de la esclavitud de este mundo, de los afanes y de los tormentos y de las aflicciones en la casa, en el trabajo, en las aflicciones y vicisitudes de este mundo. Y venimos el sábado y nos desconectamos de este mundo para entrar al reposo espiritual, al descanso que Dios tiene para su pueblo. Y al venir aquí, oh Señor, me he alegrado con los que están en la casa del Señor. Y como decía el salmista, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y Señor, tú nos has traído a este lugar y nos has resguardado de lo malo y nos has dado tu bendición. Por eso, Señor, bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que el dinamismo que siempre tienen los dominicanos nos pueda inyectar esa carisma que tienen los dominicanos. Así que, pastor, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, contento de verle aquí con nosotros. Que Dios bendiga su presentación. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes, a todos los que estamos aquí en la casa del Señor. Es un privilegio el que podamos compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje de esperanza y de libertad. Jesús nos llama a la libertad. Mi tema lo he titulado El año agradable del Señor. Y Lucas 4:19 dice la palabra del Señor para proclamar el año agradable del Señor. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, porque en el día de hoy hemos venido a proclamar, a predicar, a decir las maravillas del año agradable del Señor. Y estamos aquí, Señor, para que tú nos dé la libertad eterna que necesitamos. Y también la libertad física de la esclavitud, de la filosofía de este mundo que nos está agobiando. Para que un día seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta en el día de la libertad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en Lucas 4, 16 al 21, yo quiero que me acompañen a leer la Biblia. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El día de la libertad del pueblo de Dios comenzó ¿cuándo? Un sábado. Cuando Dios creó este mundo, el primer día que el hombre tuvo completo para disfrutar de la libertad que Dios le dio para comer de todas las riquezas y la perfección de este mundo, ¿fue cuándo? Un sábado. Y el día en que Jesús comenzó su ministerio oficial fue un sábado. ¿Por qué? Porque ese es el día de la libertad. Y dice la Biblia allí que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos míos, el Espíritu del Señor está sobre ti.
y te ha mandado a predicar, ¿qué cosa? La libertad. Y la libertad incluye el sábado. Qué maravilloso. En vez de que el sábado sea la esclavitud, es el día ¿de qué? De la libertad. La libertad de aquellos que están oprimidos, cautivos en el pecado y cautivos físicamente, en la esclavitud física. Jesús comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué los ojos de todos estaban fijos en él? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? ¿Cómo es que esa escritura se cumplió delante de los ojos de ellos? ¿Cómo? ¿Por qué se entendía que esa escritura debía cumplirse ante los ojos de ellos? ¿Y por qué Jesús tomó ese texto en particular para leerlo y decir, hoy se cumplió esto? Para nosotros que estamos aquí en Occidente no hace sentido, porque leemos la Biblia con una mentalidad griega. Pero si nosotros nos vamos a estudiar la Biblia desde el contexto hebreo, de la mentalidad hebrea, de cómo ellos tenían eso en su cultura, es como el mexicano en la cultura de México entenderá las costumbres de México. El dominicano va a entender ¿qué? Claramente la costumbre del dominicano. El salvadoreño, la del Salvador, y así es sucesivamente. Pues nosotros tenemos que adentrarnos de lleno a entender qué fue lo que Jesús dijo ese día. Porque él dijo, esta escritura se cumplió hoy, delante de ustedes. Estos textos evocan el mensaje del año del jubileo, el cual está significativamente representado en la teología de Jesús, como es narrado en el Evangelio de Lucas. Jesús dice que viene a proclamar el año agradable del Señor, a predicar. Es decir, que el Señor trae un mensaje favorable para su pueblo. Ahora vamos a ver cómo se entendía eso en la antigüedad, antes de Jesús, porque eso también hay que estudiarlo. Es interesante notar que en Lucas 4, algunas conexiones temáticas del ministerio terrenal de Jesús con el libro de Levítico capítulo 25, el cual está muy relacionado con la fiesta del jubileo. Hoy voy a analizar Lucas 4 en relación con el año del jubileo y cómo esa relación profética profetizaba el ministerio de Jesús y cómo eso nos afecta hoy a nosotros y cómo le afectó a ellos en el pasado. Usted podrá revisar Levítico capítulo 25 y leerlo completo en su casa. Yo no voy a leer el capítulo completo, pero voy a hacer un resumen de lo que sí dice el capítulo. Vamos a ver lo que dice la Biblia de la fiesta del jubileo. Primero, se celebra cada 50 años, porque de 7 por 7 semanas, en el año 49 comenzaba el año del jubileo y en el año era un año completo, es decir, que comenzaba en el 49 y terminaba ¿cuándo? En el 50. Por lo tanto, de octubre o del Yom Kippur del 49 al Yom Kippur del 50 era el año del jubileo. Durante un año entero, simbolizando un año sabático, se guardaba reposo sabático de la tierra. No se sembraba ni se segaba. Solo se comía el producto de la tierra. Iba de otoño a otoño, de Yom Kippur o de día de la expiación a día de la expiación, según Levítico 25, 1 al 7. ¿Alguien ha entendido lo que dijo Jesús? Este mensaje se ha cumplido hoy, delante de ustedes. Continuaba luego de 7 años sabáticos, que a la vez estos se celebraban cada 7 años. Y el séptimo, 6 eran de trabajo y el séptimo era de descanso. Y se multiplicaban esto por 7 semanas, día 7 daba 49 años. O sea, una vez terminados los 49 años, comenzaba ¿qué cosa?
el año del jubileo, según Levítico 25:8. Esta fiesta comenzaba exactamente el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, el mes de Tisri, o el día, como nosotros lo conocemos, el día de la expiación. Número 5, en todo el país se tocaban trompetas. ¿Por qué Jesús dijo que venía a proclamar? Si se proclama es porque hay trompeta, ¿verdad? Se predica, se dice, se alarma al pueblo, dando el anuncio. Dando inicio a la fiesta del jubileo y el inicio de la justicia social de libertad para el pueblo que estaba siendo oprimido, según Levíticos 25:9. Eso es lo que se hacía. El año del jubileo es muy bien entendido como un año sabático intensificado, porque todo el año era un año ¿qué? De reposo. Anunciando el día de la expiación o sábado ceremonial del año 50 como el año sabático de los años sabáticos, porque habían pasado 7 años sabáticos anteriores. La primera semana, después de 6 días, el séptimo año era sábado y cada siguiente semana hasta llegar a las 49. Entonces era el año sabático de los años sabáticos. Voy a hacer una explicación del año sabático y luego voy a explicar cómo se diferencia el año sabático del año del jubileo. ¿Y por qué el año del jubileo es el año favorable, deseable, agradable, el año del júbilo, del gozo? Y analizaré por qué había que proclamarlo o predicarlo y qué ocurría si eso no se cumplía y no se seguían las leyes del jubileo. ¿En qué consistía la ley de un año sabático? Primero, este ocurría cada 7 años, ya eso lo dijimos anteriormente, según Levítico 25:1 al 7, y tenía 3 provisiones básicas con limitaciones. La libertad de todos los esclavos con ciertas limitaciones, y usted puede leer eso en Éxodo 21:1 al 5, explica las limitaciones de los años sabáticos que no eran el año del jubileo, ¿ok? Segundo, la cancelación de todas las deudas. Y tercero, el descanso de la tierra. En cambio, en el año del jubileo se incluyen estas leyes, pero sin limitaciones. Son libres totalmente de todo yugo y de toda esclavitud y de toda deuda. Y se añade una cuarta ley. Todas las tierras que fueron vendidas o rentadas retornan a sus dueños originales de acuerdo a la distribución original de la tierra hecha por Moisés. O la rescatará o redimirá de acuerdo a los años que falten para el jubileo, con excepción de las propiedades que estaban ubicadas en ciudades amuralladas. No podrían ser redimidas en la legislación del jubileo, sino que tendrían solo un año para redimirla, según Levítico 25, 23 al 30. La libertad de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, le dio ¿qué? La tierra. Pero también le dio ¿qué cosa? El sábado. El sábado está conectado ¿con qué? Con la tierra. La libertad de la tierra y de la persona en forma definitiva. Es la provisión central del Código del Jubileo, según Levítico 25, 13 al 17 y 39 al 44. Usted puede leer eso en su casa. Y en cualquier momento que la persona encuentre un redentor o pague él mismo su rescate, será libre sin ninguna trabas según esta legislación. Porque tanto la tierra como las personas son del Señor. No debes maltratar a tu hermano, ni cobrarle usura ni ganancias, ni usar tus víveres por ganancias. No te enseñorearás de él con dureza,
si no tendrás temor de tu Dios, según dice Levítico 25, 35 al 40, y también los versículos 42 y 43. En el jubileo, las tierras descansan de sus acostumbradas cosechas por un año completo. Era un año sabático. Y también en los años sabáticos ocurría lo mismo, pero con la diferencia que ya le expliqué entre una cosa y la otra. Primero, el obrero dejaba sus herramientas durante todo un año. Los animales descansaban durante todo un año. Las posesiones eran devueltas definitivamente. Eran canceladas todas las deudas definitivamente. La gente se abrazaba a sus hogares que estaban recuperando. Los esclavos eran libres sin pagar deudas en el jubileo. Los presos eran dejados en libertad. Hermanos, había una escena de profunda emoción al reunirse las familias que por años no se veían. Era como si un pedazo del cielo descendiese aquí a la tierra. Y todo este concepto de libertad está conectado con el sábado y con la tierra. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, de Babilonia, en otras palabras, porque caldeos son los babilonios, de Ur de los Caldeos, Abraham salió. Y lo primero que Dios le promete es descendencia, pero también ¿qué cosa? Tierra. Y ahora descubrimos que esa tierra está conectada ¿con qué? Con el sábado. Y si usted, por ejemplo, va en su Biblia, en Génesis 26:5, dice allí: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham, ¿qué cosa? Guardó el sábado. Porque la herencia para recibirla, ¿ve qué? ¿Guardar qué cosa? El sábado. En otras palabras, se proclamaba el año favorable del Señor, el año agradable del Señor, al son de trompeta, en un día sábado ceremonial. Hermanos, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que van a tocar? ¿Por qué? Porque vamos a recibir la herencia de la tierra nueva. Se tocará la trompeta y se va a proclamar a grandes voces. Todo el mundo la oirá. No va a ser oculto, no va a ser un rapto. En la más importante fiesta nacional del culto hebreo, en el día de la expiación, o día del juicio, o perdón nacional, que era el único día legal para ayunar en la Biblia, porque la Biblia no tiene más ayuno. Si usted se pone a ayunar creyendo que está siguiendo la Biblia o está siguiendo un método, y los fariseos tenían muchos días de ayuno, el único día que la Biblia llama día de ayuno es el día de la expiación. Y cuando usted comienza a leer la Biblia, donde quiera que diga ayuno, se está hablando de ese día. Si cuando usted lee en Isaías que el día de ayuno o tal cosa, es el día de expiación, no es de otro día. No se pongan a pensar otra cosa. No hay más día de ayuno de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento. Y Dios lo exigía de esa manera. Y era además un sábado ceremonial. Podía caer un sábado de la semana también. Donde Dios hacía juicio por su pueblo y los declaraba libres e inocentes y con derechos a retornar a su propia tierra y a su propia heredad. Este pacto se aplicaba si eran obedientes a sus pactos y leyes. Las ventajas de la fiesta del jubileo son: primero, evitaba la acumulación de las tierras por unos pocos en detrimento de la mayoría de la comunidad. Segundo, impedía que a una persona que había nacido en la extrema pobreza no adquiriera su heredad, sino que se la devolvían. Tercero, descartaba las desigualdades entre pobres y ricos, en cual uno domina sobre el otro. 4, eliminaba completamente la esclavitud
y le retornaba la dignidad a las personas al devolverle su libertad. Y esa libertad de todo yugo estaba simbolizada en el sábado semanal y en el día del jubileo, el cual daba testimonio del descanso de todo elemento terrenal. 5. Ofrecía una nueva oportunidad a todos aquellos que habían sido reducidos a la pobreza por circunstancias adversas para comenzar de nuevo una carrera en la industria de su patrimonio, el cual había estado temporalmente en otras manos. Por eso el libro de Hebreos dice que todos murieron por la fe y que no entraron en la patria, si te lee el libro de Hebreos. Por lo tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hay una tierra que Dios te va a dar en el futuro. Y ese reposo sabático es la tierra nueva y el cielo nuevo. Esa es la promesa del Señor. 6. Periódicamente rectificaba el desorden que se creaba lentamente en el pueblo con el pasar del tiempo, cada 50 años, impidiendo las divisiones en clases sociales y preservando la teocracia inviolable. El jubileo es la fiesta de la justicia y de la igualdad. Ahora te voy a explicar cómo esa ley del jubileo me beneficia a mí y a ti en la actualidad. La legislación del año favorable del Señor o año del jubileo ha sido relacionado con la última porción del libro de Isaías, con los capítulos 58 y 61 respectivamente. Hay una relación muy fuerte entre Levítico 25 y Isaías 58, 6 al 10. Leemos. Vamos a ir a Isaías. Isaías 58 dice allí: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, cuando haga eso, ¿qué va a pasar? Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hermanos míos, la justicia social de amar al prójimo como a ti mismo es la base del evangelio. Si usted no la practica y no la cree, está perdido. Esa es la salvación por la fe. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a tu prójimo, tiene que suplirle las necesidades al otro, como dice aquí. El texto de Isaías 6, 1 y 2 es como si estuviéramos textualmente parafraseando los beneficios si obedeces el pacto, que incluye guardar el sábado y hacer toda esa obra social hacia tu prójimo, y los perjuicios si no obedeces el pacto contenido en las leyes del jubileo. Y vamos a leer Isaías 61, donde la palabra del Señor dice allí, 61, versículo 1 y 2, leemos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso no fue lo que Jesús dijo. ¿El Espíritu del Señor dónde está? Sobre nosotros, hermanos. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es ese año? El año del jubileo. Pero si tú no haces eso con tu prójimo, entonces dice el texto lo siguiente: el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Es claro que Isaías en estos dos capítulos está hablando proféticamente de la restauración del pueblo de Israel después del cautiverio babilónico a su tierra natal y a su libertad física y autonomía política. Y vuelvo y repito, y toda esa libertad guarda relación con el sábado y la tierra. Cuando Dios creó al hombre, le dio la tierra, pero también le dio la libertad. El sábado había que guardarlo para recordar que Dios era el creador y que todo lo que él tenía y le daba esa libertad estaba simbolizado en el sábado y que Dios era su dueño. No debemos olvidar que Isaías vivió más de 100 años antes de que ocurrieran estos hechos. Y aunque menciona bendición, también incluye la cláusula: el día de venganza de nuestro Dios. Hay muchos que andan predicando la gracia barata, que nada más presentan la cosa buena y no le presentan el juicio. La Biblia nunca deja el juicio afuera o la venganza. Dios te va a dar la bendición, pero también te va a dar la venganza. Depende de que tú escojas, o el bien o el mal. Porque el que desobedecía recibía castigo y así ocurrió. Fueron llevados cautivos a Babilonia porque no cumplieron las leyes del jubileo y habían violado el pacto, y el pacto incluía ¿qué cosa? El sábado. El profeta Jeremías, hablando de las leyes del jubileo, nos dice claramente por qué los israelitas fueron llevados cautivos a tierras extrañas. Vamos a leer Jeremías capítulo 34, los versículos 12 al 22. Y allí el profeta Jeremías dice claramente, oigan lo que dice la palabra del Señor, hermanos, no lo digo yo. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Ustedes, yo leí eso anteriormente, que había que dar libertad. Y que en el 7º año, ¿qué iba a pasar? Iban a ser libres, ¿eh? Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais pacto en mi presencia y en la casa de la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, ese a su esclavo. La palabra siervo suena tan bonito, pero es esclavo. Que habéis dejado libre a su voluntad y lo habéis sujetado para que sean otra vez siervos y siervas, esclavos y esclavas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová. ¿Sabe cuál es la libertad? La espada y la pestilencia y el hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. En otras palabras, ese fue el año de la venganza de Jehová contra los desobedientes de Israel. Fueron llevados cautivos. Y al final de la historia, si usted no obedece, será destruido. Y si obedece, a la final trompeta será transformado en un abrir y cerrar de ojos, en inmortalidad. Amén. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas.
a los príncipes de Judá y a los principales de Jerusalén, oficiales y sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. El becerro es un símbolo de Cristo. El becerro murió por ellos y obedecían, pero si no obedecían, ellos morían por sí mismos, por sus culpas. Habían roto el pacto. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, que fue el rey que hizo ese pacto, rey de Judá, y a sus príncipes que estaban esclavizando al pueblo, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Eso se cumplió, hermanos, al pie de la letra. El libro de Crónicas, capítulo 36, 19 al 21, dice, explica, y quemaron la casa de Jehová Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, 70 años. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de ¿quién? De Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado sus sábados. ¿Por qué la tierra gozó sus sábados? Porque ellos no cumplieron el pacto de los jubileos y de los años sabáticos. No tomaron reposo, sino que esclavizaron ¿a quién? Y maltrataron al pobre, al desnudo, al huérfano, a la viuda. No fueron misericordiosos. Porque todo el tiempo de sus asolamientos reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿La tierra qué? Reposó sus sábados durante 70 años. También el profeta Daniel, después que se cumplieron los 70 años, ora por los pecados de su pueblo, pidiendo perdón y mirando el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el jubileo y los años sabáticos. Y Dios le responde con un tiempo de misericordia de 70 semanas sabáticas que incluyó un mínimo de 10 jubileos, que equivale a contar un jubileo que es 49 años por 10, que es igual a 490 años proféticos, como dice Daniel, que ya todos ustedes han estudiado y saben. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las restauraciones de Jerusalén en 70 años. Así como Isaías anuncia el jubileo mesiánico, de igual manera lo hace Daniel. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas de misericordia para que ustedes se arrepientan de todo corazón. Para terminar la predicación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otras palabras, si aceptaban al Mesías, iban a tener libertad. Si no aceptan al Mesías, la ciudad, el templo y todo, iba a ser destruido. ¿Y qué pasó? Ocurrió tal como lo dice Daniel. Tanto el templo como la ciudad fue ¿qué? Destruido. Y los judíos no volvieron a Jerusalén después
1800 y pico de años. Es decir, porque los romanos lo expulsaron y no dejaban que volvieran. 1800 y pico de años. Es decir, que imagínense lo que pasó. Ahora, ¿qué dice Lucas? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Jesús fue a Nazaret y en un sábado, como de costumbre, se levantó a leer el libro Lucas. Y habla allí que él vino a predicar y dar libertad a los ciegos, a los desamparados, a la viuda, etc. El mensaje de Jesús. Primero, Jesús había sido bautizado en el Jordán. Segundo, había ayunado 40 días. Tercero, había realizado muchos milagros en Capernaum. Cuarto, su fama se había extendido velozmente por todos los lugares. Quinto, había gran expectación por lo que él estaba haciendo. Sexto, habían pasado 400 años de silencio profético. No había profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había mandado a preguntar a Jesús si él era el que había de venir. Y Jesús le contesta de la siguiente manera. Lucas 7, 18 al 23 dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas esas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermano, conforme a su costumbre, Jesús se levantó a leer. Hoy se ha cumplido esa profecía ante vuestros ojos. ¿Sabe lo que pasó? Jesús, en un día de la expiación, que cayó el sábado semanal, ¿qué pasó? En un día de Yom Kippur dijo: esta profecía se ha cumplido ante sus ojos. Él es el jubileo. Y Él nos da el descanso. Y el descanso que está contenido en el sábado es porque Él ha bendecido el sábado. No porque el sábado sea más especial que cualquier otro, sino porque Dios lo ha declarado así. Y ahí está su bendición. Primero, el Señor tomó la vieja trompeta del jubileo y la hizo sonar, dando apertura al año agradable del Señor. Segundo, Jesucristo pregunta y presenta sus credenciales. Me ha ungido para. Tercero, cada cláusula, cada pase contiene una nota del jubileo. La congelación de todas las deudas, amnistía total sobre toda deuda. El jubileo canceló todas tus deudas, hermano. Así Cristo pagó nuestras deudas de pecado. ¿Quieres tú ser libre y heredar la tierra nueva? Acepta a Cristo, tu jubileo. El Evangelio de Lucas nos muestra el mensaje de Isaías en las bienaventuranzas. Cuando usted lee, allí dice Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Qué es lo que hace el día de jubileo? Eso mismo. Eso mismo. Y eso es lo que está simbolizado el sábado, porque cuando Dios creó al hombre, le dio el mundo lleno de riquezas para que la disfrutara y se gozara en el Señor. Día de júbilo y de gozo, el día de delicia, dice Isaías 58, 13 y 14. Reiremos, nos gozaremos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, el día del jubileo, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero hay una advertencia: mas hay de vosotros ricos, que ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si ustedes notan, el mensaje de Jesús tiene las bendiciones y las maldiciones contenidas del jubileo. Libertad a los cautivos. En el jubileo, todos los esclavos eran declarados libres. Cristo nos ha declarado libres del pecado y del diablo. Y un día no viviremos con esta carne podrida y este mundo podrido y malvado. En esa libertad no hay esclavos ni libres. Usted es libre en Cristo Jesús. La restauración de la herencia perdida. El jubileo devolvió el hogar perdido y la herencia perdida. Él ha recuperado los perdidos para nosotros, nuestra herencia celestial y la tierra nueva. El evangelio del jubileo son buenas noticias. El año agradable. El rasgo más importante del año agradable es un día de gozo, de alegría. Segundo, estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús dice, yo me voy. ¿Pero qué va a hacer? Voy a enviar al Espíritu Santo en ustedes. Ese Espíritu Santo trae gozo y libertad. Así como Jesús dijo, el Espíritu de Jehová me ha, ¿qué? Ungido. Cristo ungió a la iglesia. ¿Cristo ungió qué? A la iglesia con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Nosotros somos engendrados en Cristo a través del Espíritu Santo. Hermanos míos, usted está aquí porque ha recibido poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y ahora usted puede proclamar esta libertad en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Pero mientras el enemigo mantuvo el mensaje cautivo y esclavizado, dice Daniel, hablando entre un santo y el otro, que hasta cuándo es que van a pisotear el santuario. Y le contesta hasta 2300 tardes y mañana. Y en un día de la expiación Dios levantó a la iglesia adventista para proclamar ¿qué cosa? El evangelio eterno a toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Y cuál evangelio es? El evangelio de la libertad, de los esclavos, de los ciegos, de los desnudos. Y ese mensaje incluye el sábado. El Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, como dice Apocalipsis 14, 6 en adelante. La iglesia remanente ha surgido para proclamar esta verdad. He aquí que usted está aquí, ¿para qué? Para proclamar esa verdad. Hermanos míos, quiero decirles una cosa. El mensaje del día de la expiación y de la fiesta del jubileo comienza el mismo día y solo tienen dos opciones, bendiciones y maldiciones. Apocalipsis 18 nos dice a nosotros, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, para que no participáis de su pecado ni de sus plagas. Dios sacó a Abraham de Babilonia, sacó a los judíos de Babilonia, pero algunos quieren quedarse en Babilonia. La familia de Abraham se quedó del otro lado del río. Solamente Abraham pasó. Y ahora Dios quiere sacarnos de esta Babilonia. Este mundo perverso que mata niños, hace cuanta cosa. Hace elección entre si mata un niño o no mata un niño. Esa fue la elección que pasó ahora. La que pasó ahora. Es triste. Las elecciones de aquí en Estados Unidos. Entonces, hermanos, Dios ama la vida. Y la vida no debe ser destruida en ninguna de sus formas. Y por último, yo quiero leerle. El mensaje de Jesús es de reconciliación. Somos nueva criatura y somos embajadores de Cristo. Y por cuanto Él no tenía pecado, ¿qué cosa? Murió por nosotros. Pero yo quiero leerle Mateo 25, la parte solamente de la bendición. Y ahí concluyo. Pero antes quería decir esto, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Le hace el capítulo completo de 2 Corintios 5, para que usted vea la belleza que hay allí. Quiero terminar con Mateo 25, 34 al 40, solamente la sección positiva. La negativa, usted se la imaginará, porque está allí. Léalo en su casa. Entonces, cuando Jesús venga en gloria, en el día del juicio, nosotros decimos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero oiga lo que Jesús dice a los que va
a llamar. Entonces el rey va a hacer una pregunta. Entonces le dirá a los de su rey: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Qué era lo que decía el jubileo? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Fui esclavo, ¿verdad? Me diste libertad. Estuve desnudo, no tenía riqueza y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel fui esclavo allí, ¿verdad? Y me diste libertad. Viniste a mí, me liberaste. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿no se le parece eso al jubileo? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hemos venido aquí a la casa tuya, a tu casa, al lugar que nosotros hemos elegido. Y nos hemos congregado y hemos venido a entender que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Pero para que ese Espíritu se mantenga en nosotros, tenemos que ser misericordiosos con el pobre, con el hambriento, con el desnudo, con el que está en la cárcel. Y aplicar las leyes del jubileo y aprender a guardar el sábado. No violarlo, buscándole un trabajo que incluya el sábado, sino obedeciendo tu palabra. Porque allí es que Dios pone a prueba a su pueblo. Como dice Éxodo capítulo 16. A prueba a su pueblo si andan o no en su ley. Es el sábado. Señor, ayúdanos a entender que si seguimos tu palabra y hacemos lo que tú nos dices, tendremos la tierra nueva. Y como termina el libro de Isaías, con el sábado y la tierra nueva. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar en la tierra nueva delante de mí, dice Jehová el Señor. Tanto las leyes del jubileo como el sábado son elementos esenciales para la tierra. Y como lo pudimos ver hoy, el misterio de Jesús está incluido el concepto del sábado. El sábado, el séptimo día de la semana. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.